Durante mucho tiempo pensé que el problema de mi vida era aquello que necesitaba cambiar. Pensaba que lograr vencer ciertas luchas, ciertos pecados o ciertas circunstancias me permitiría finalmente vivir en libertad. Pero descubrí que aquello que más quería cambiar terminó ocupando el lugar que solo le correspondía a Jesús. Pueden ponerse cómodos, sí. Y bueno, esta introducción habla mucho de una historia de vida, porque lo que hoy ustedes van a escuchar y la prédica que hoy voy a impartir es un recorrido de 28 años que tengo. Cuando el pastor Roy me invita a poder ser yo la persona que exponga hoy la palabra, el mensaje lo tenía muy claro, para mí era muy evidente. Pero espero y le pido al Espíritu Santo de Dios que pueda ser revelada esta palabra a cada uno de ustedes, porque de una u otra manera también percibí que podría ser un poco complicado entenderlo. Yo no conozco su vida, yo no conozco su testimonio, yo estoy muy claro de lo que Steven pasó, de lo que él tuvo que atravesar. Y por eso entiendo también lo que hoy voy a exponerles. Por eso le pido al Espíritu Santo de Dios que sensibilice cada corazón, para que usted también pueda entender y lo pueda acoplar a su vida, a su historia. Estoy recientemente casado, tengo 22 días de casado y muy feliz. ¿Y por qué le cuento esto? Porque esto es muy reciente. Justo en mi boda el Señor me reveló algo demasiado grande. Y por eso esa es la palabra que voy a traer hoy. Durante toda mi vida sufrí de muchas circunstancias y adversidades. Como todos, el ser humano no se libra de pasar por problemas. Sea cual sea, quiero que desde ahora en adelante, cuando yo hable, usted piense en su vida y en su historia. Porque yo no quiero hablarle solo de lo que yo viví, sino que usted pueda empezar a ser consciente de su historia. Y en todo ese tiempo, desde niño, sufrí de agresión, abuso, algún tipo de violencia, ataques espirituales. Los que conocen, ¿verdad?, mi historia tal vez saben más a profundidad de lo que hablo. Y llega el momento donde se nos presenta el Evangelio y entendemos que necesitamos ser transformados y cambiar para Dios. Entendemos que hay algo que necesita ser regenerado en nosotros y empezamos a perseguir ese cambio. Pero justo cuando en nuestras fuerzas peleamos, a veces es muy frustrante, y yo creo que aquí la mayoría se puede identificar con el hecho de querer que el Señor haga algo por usted, pero no ver una respuesta como usted lo esperaba. Esto me llevó a pasar muchas crisis, la principal de identidad. No sabía realmente quién era yo, qué podía significar. No sabía qué valor tenía Steven, porque siempre había escuchado que era insuficiente. Y aún lucho con eso, pensando que soy insuficiente. La timidez, la vergüenza, la culpa. Tantas cosas que cargamos como seres humanos que nos hacen dudar de quiénes somos o cómo fue que Dios nos creó, cómo Él nos ve, porque siempre nos dicen que nos veamos con los ojos de Dios, pero ¿cómo logramos eso? Es muy difícil entenderme como un diseño especial y original del Padre cuando todo parece adverso. Esta crisis de identidad me llevó incluso a intentar el suicidio varias veces. La última vez pensaba tirarme de un precipicio, y tal vez eso ya lo he contado por acá, pero para mí es muy importante. Porque ya no encontraba respuesta, porque ya no encontraba solución.
Simplemente el cambio que yo tanto anhelaba no ocurría. Y todo lo que yo esperaba que Dios hiciera por mí no pasó. Y fue ahí cuando entendí el tema de lo que les voy a hablar hoy. Tumba las mesas, derribando ídolos y altares falsos. El deseo de cambio se había convertido en un ídolo. La palabra del Señor dice en Juan 2, del 13 al 17, una historia muy conocida. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas estaban sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó todas las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos, que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y esta vez no vamos a hablar de una manera literal del texto, sino que vamos a tratar de darle una interpretación diferente. ¿Y por qué les mencionaba que en mi matrimonio me di cuenta de algo, verdad? Nosotros tomamos la decisión de poder hacer un acto de Santa Cena, como lo vamos a hacer hoy. Y justo ahí, sentado en aquel diván, verdad, con mi esposa, mientras tomaba la Santa Cena, algo en mí empezó a quebrarse, a romperse, a sanarse, porque mucho tiempo pensé que yo no iba a llegar a ese punto, a poder ser un jefe de hogar, a tener responsabilidades, a ser suficiente para una mujer, a ser suficiente para una casa, a ser suficiente para tomar la batuta. Nunca pensé tener las cualidades adecuadas para que algún día pudiera casarme. Y justo ahí sentado yo no dejaba de llorar. Los que estuvieron en mi boda saben que lloré muchísimo, porque el Señor simplemente estaba sanando mi corazón y me hacía ver que sí era suficiente, que sí era importante, que yo sí podía. Y a través de aquel acto de la sangre y el cuerpo de Cristo entendí una cosa. Por mucho tiempo tomé la Santa Cena dejando de lado algo tan importante. Solamente me concentraba en un Jesús colgado en la cruz, un Jesús que lloraba, un Jesús que estaba adolorido, que lo avergonzaron, que escupieron sobre él, y todo fue por amor a mí. Y mientras tomamos la Santa Cena muchas veces hacemos eso, solo imaginamos ese acto, y eso a veces nos trae un cierto grado de conmiseración, porque solo pensamos: mi pecado, mi error, mi culpa fue por mí. Y está bien, es cierto, pero descuidamos la otra parte de este acto, que fue la resurrección. Solamente pensamos en la muerte y que sí era necesario que alguien, verdad, se diera por amor a nosotros, pero descuidamos que Él resucitó y que hay una tumba vacía que habla de la nueva vida que Él nos da a todos nosotros. Y por mucho tiempo tomé la Santa Cena solamente culpándome de mis errores, de mis heridas, culpando de mis pecados, pero no recordaba que ahora la tumba está vacía y que no importa todo eso que yo hice, ahora tenemos nueva vida en Cristo. Somos nuevas criaturas y ya todo eso pasó. Él todo lo hace nuevo y ahora todo lo que pensábamos que éramos es diferente. Y justo ahí, tomando la Santa Cena, el Señor me revelaba esto: la importancia de recordar no solamente su muerte, sino que también Él resucitó, y que eso habla muchísimo también de lo que Él está haciendo en tu vida. Y es que cuando hablamos de ídolos, todos entendemos en gran medida qué es un ídolo: todo aquello que pueda ocupar en nuestro corazón el lugar que le pertenece al Señor. Y hay ídolos que son sumamente evidentes, ¿verdad? El dinero, el éxito, algunas relaciones, el poder. Pero también existen otros ídolos que son un poco más peligrosos.
porque parecen espirituales a veces, porque parecen buenos, pero nos están quitando el lugar que solo le pertenece a Dios. Y uno de ellos es el deseo obsesivo de cambiar. ¿Cuántos acá en su corazón tal vez pueden levantar su mano y entender el hecho de que quiero cambiar? Que hay muchas cosas que necesito cambiar. Y a veces eso es una obsesión en cada uno de nosotros. Muchas veces vivimos años lidiando con situaciones. Yo justamente contaba los años y ya cuando iba por 18 me desesperé demasiado. Puede ser un pecado, puede ser una crisis familiar, puede ser una condición emocional, una situación económica, puede ser una herida de tu pasado. Y invertimos todas nuestras fuerzas intentando resolver y que eso cambie. Oramos solo por eso, pensamos todo el día en eso y nos llegamos a definir por eso que deseamos cambiar. Y ahorita quiero hacer una aclaración porque del todo no está mal, pero todo empieza a girar en torno a ese cambio. Y una vez el Señor me hablaba, hay muchísimas cosas que usted necesita cambiar, pero usted solo pone la mirada en una, en la que más le preocupa. Y todo su tiempo, sus oraciones hacia mí dejan de ser de alabanza, de adoración, solo pidiendo un cambio y una cosa en específico. Sin darnos cuenta, dejamos de buscar a Cristo y comenzamos a buscar desesperadamente el resultado. Y eso es lo que está mal. Ya no vivimos para conocerlo a Él, que es nuestra intención como hijos de Dios, o debería serla. Vivimos para resolver el problema que nos aqueja. Y cuando el problema se convierte en el centro de nuestra vida, es ahí donde hemos levantado una mesa dentro del templo. Y vamos a hablar de este ídolo en específico, pero yo creo que se podría comparar con muchas otras cosas y aquí vamos a dar ejemplos para que también me entienda. El ídolo del cambio. Ese es el ídolo del que hoy justamente voy a hablarles. Creemos que Dios nos pide que cambiemos para acercarnos a Él. A veces pensamos, cuando logre vencer esta situación, seguramente ahí podré agradar a Dios, porque a veces solo vemos a Dios como ese Dios justo que nos está juzgando por esa situación que nosotros no logramos resolver. O decimos, cuando salga de esta situación, podré servir mejor. O hasta ese momento, cuando todo cambie, yo mejor me sumo a la iglesia de manera activa. O cuando cambie, estaré bien porque siempre me siento mal conmigo. Siempre me siento mal. Pero yo pienso que si esa situación específica que deseo cambiar es resuelta, seguramente ahí es cuando voy a sentirme bien. Seguramente ahí es cuando yo voy a sentir sanidad, me voy a sentir libre, voy a sentirme empoderado para cumplir el rol y la promesa que Dios hizo a mi vida. Y es aquí donde necesito aclarar algo muy importante, y es que el problema no es querer cambiar, porque Dios desea transformarnos. La Biblia nos llama a eso, a la santificación, nos llama al arrepentimiento, nos llama a abandonar el pecado totalmente. Y el verdadero cambio comienza cuando ocurren dos cosas en específico. La primera es una decisión de nuestra voluntad rendida a Dios. De manera voluntaria nos rendimos a Dios y la Biblia llama esto como metanoia. Es decir, vamos a cambiar de dirección totalmente, ¿verdad? Es reconocer que mis caminos no me conducen a la vida y volverme a Cristo totalmente. Todos aquí sabemos que como cristianos nos es necesario nadar contracorriente. Eso es lo que el Señor nos ha demandado también. Pero segundo y muy importante, ese cambio solamente es posible por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros y magnificando la obra redentora de Jesús. Nosotros rendimos nuestra voluntad y el Espíritu produce la transformación. Lo que pasa es que a veces no estamos tomando en cuenta el Espíritu
y solo lo estamos intentando en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, y así nunca va a ocurrir un cambio verdadero en cada uno de nosotros. Nosotros damos un sí y el Espíritu Santo es el que produce el poder para que eso pase de una manera inexplicable. Y no hay una fórmula específica para que usted pueda resolver X o Y problema. Simplemente el Espíritu es creativo y te va a conducir por la senda correcta para que llegues a alcanzar esa transformación. También entendemos que es un proceso, que el Señor nos irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, que no se trata de que todo va a cambiar de la noche a la mañana. Algunos casos sí, hemos escuchado testimonios de lo que Dios hizo en alguna persona y cómo Dios a través de una oración, a través de un sueño, a través de una revelación, hizo que esa persona cambiara en segundos. Y a veces eso nos frustra más porque pensamos, si yo llevo meses, llevo semanas, llevo años intentándolo y ¿por qué Dios no lo hace conmigo? Entonces, ¿cuándo el deseo de cambiar se convierte en un ídolo? Si cambiar está bien. Es cuando dejamos de buscar a Cristo y comenzamos a adorar el resultado. Cuando nuestra paz depende más de ver avances que de caminar de la mano con Jesús. Cuando pensamos más en nuestro problema que en nuestro Salvador. Y también es un contraste de ver a Dios como Señor también, porque a veces solo lo vemos como el que nos tiene que salvar, pero no lo vemos como al que tenemos que rendirnos a su señorío. Él también es nuestro Señor y merece obediencia. Cuando nuestra identidad se encuentra en aquello que aún no hemos logrado vencer. Y es que todos sabemos que el Señor nos hizo a imagen y semejanza suya. Pero a mí justo eso me cuesta muchísimo trabajo, o me costaba. Yo me definí siempre más por todo lo que había pasado, por todo lo que había hecho, por todo lo que no había hecho también. Eso para mí definía más quién era Steven que lo que la palabra del Señor me decía. Y es que por más que la leyera y tratara de memorizarla, no pasaba nada. El cambio se vuelve el centro y Cristo queda en segundo lugar. Y la santificación es un fruto legítimo del Evangelio. Pero cuando esa santificación ocupa el lugar de Cristo, hemos cambiado el Salvador por el resultado de la salvación. Y es ahí donde está el gran problema. Y nuestro deseo obsesivo de cambiar lo hemos puesto en un pedestal. Y ha estado recibiendo más gloria, más alabanza que el mismo Dios. Y aun cuando a Dios le hablamos de ese ídolo, imagínense cómo se siente Dios, porque usted no lo está alabando y adorando a Él por lo que Él es, sino lo está buscando para ver si hace algo por este otro que usted tiene en primer lugar. Y es ahí donde está el grave problema. Ya no vivimos para conocerlo a Él, vivimos para resolver esa situación tan incómoda, ese aguijón de la carne. Y cuando el problema se convierte en ese centro, hemos levantado esa mesa que les decía, ¿verdad? Por eso el texto bíblico base de Juan. Durante mucho tiempo yo pensé que ser una nueva criatura significaba que Dios me había dado una segunda oportunidad para hacerlo mejor, ¿verdad? Porque cuando venimos a los pies de Cristo, cuando nos reconciliamos con Él, no sé cuál fue la manera de que el Señor llegó a su vida, pero a veces pensamos que tiene que ser un cambio mágico y que inmediatamente todo va a ser renovado en nosotros, porque la palabra dice que el Señor nos hace nuevas criaturas, pero a veces lo aceptamos, a veces oramos, pero a las horas ya nos seguimos sintiendo igual que el pasado. ¿Y dónde está el cambio? ¿Dónde está esa nueva criatura? Nos sentimos exactamente igual. Como si Dios dijera, ya pagué su desastre, ahora a ustedes les toca mantenerse limpios. Entonces es ahí donde convertimos la santidad en un proyecto personal. Personalmente yo comencé a luchar, a esforzarme, a prometer, a intentar,
pero mientras más lo hacía, más consciente era de que era incapaz totalmente de provocar ese cambio en mí. Y descubrí algo que Pablo ya había enseñado. 1 Corintios 15, 56 dice: el poder del pecado es la ley. El poder del pecado es la ley. Romanos 7:8 también dice: pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Y a qué se refiere esto? Entendemos que está la ley y está la gracia. La ley solamente juzga. Están los mandamientos y sabemos qué es lo que no tenemos que hacer. Pero a veces parecemos chiquitos, ¿verdad? Entre más nos dicen que algo no se puede, es lo que más queremos. Es lo que más ambicionamos. Cuando algo es prohibido, es más tentador, ¿sí o no? La ley es como un espejo, solamente nos va a mostrar el error. Es como si tuviéramos una mancha en el rostro y al ver el espejo podemos identificar que ahí está la mancha, pero ese espejo no nos va a quitar la mancha. Eso sí es lo que hace la gracia, que una vez que nos encontramos con la ley, ¿verdad? Y sabemos que algo está mal, la gracia viene y nos redime, nos perdona, nos limpia, nos sana. Por eso dice, el poder del pecado es la ley, porque mientras exista ley, el pecado va a también tomar su lugar. Cuando una persona intenta cambiar únicamente mediante reglas, disciplina, promesas y esfuerzo humano, entra en un ciclo agotador. Y yo sé que muchos aquí se pueden identificar con esto. Vemos lo que deberíamos de hacer. Intentamos hacerlo. Fracasamos. Nos condenamos por eso. Nos esforzamos más y al final volvemos a fracasar. Es un ciclo repetitivo. Y la ley sigue señalando el problema y seguimos sintiéndonos culpables, seguimos sintiéndonos sucios, seguimos sintiéndonos impotentes. Porque aquí no solamente se trata de pecado, se trata de tantas cosas. Tal vez usted en su hogar está luchando porque un hijo necesita cambiar. Y usted hace todo en su esfuerzo para que eso pase, pero nunca pasa. Porque tal vez usted no está cómodo con su trabajo, usted no está cómodo con su hogar, con su familia, y usted intenta cambiarlos, pero nada de eso pasa. Y por más esfuerzos, a veces si solamente tomamos la ley como referencia, vamos a entrar a este ciclo. La ley sigue señalando el problema, pero nunca produce soluciones. Por eso el poder del pecado es la ley. Mientras más intentamos vencer el pecado por nuestras fuerzas, más fuerte parece hacerse. Cuando con su brazo usted intenta salir adelante, usted sabe que esa situación se vuelve más agobiante. A veces cuando lo intentamos y decimos, sí, esta vez voy con todo, voy a servir, voy a ir a la iglesia, voy a ir a hacer esto, y parece que el problema se duplica, se triplica y no entendemos por qué. ¿Será que estamos haciéndolo con nuestras fuerzas? Y por eso la carga a veces parece ser más. Aquí ponemos un ejemplo y es el de Marta y el ídolo de una buena intención. Porque en Lucas 10, ¿verdad? Nos encontramos esta historia, esta escena que es bien interesante. Ya la hemos escuchado para otros pasajes bíblicos, pero yo la quiero comparar con esta relación de que a veces estamos en la iglesia, de que estamos sirviendo, de que todos estamos aquí tratando de llevar adelante el evangelio, pero aún así hay ídolos por ahí escondidos, ¿verdad? Que están aparentando una buena intención, pero pueden estar tomando un lugar muy predominante. Jesús llega a la casa de estas dos hermanas, ¿verdad? De Marta y María. Y Marta está sumamente ocupada preparando todo, ¿verdad? Para recibir al maestro. Está sirviendo, está trabajando, está atendiendo, ¿verdad? La necesidad de la casa. Mientras tanto, María está ahí bien sentada, ¿verdad? A los pies de Jesús, tratando de absorber todo lo que el maestro podía enseñarle, ¿verdad? Con una decisión totalmente diferente a la de su hermana, ¿verdad? Y con el paso del tiempo, pues ya y Marta se frustra porque ve a la otra ahí, ella es la única que está
trabajando, ella es la única que está esforzándose, ella es la única que está luchando, ¿verdad? En sus fuerzas por sacar la tarea adelante y la otra persona ahí, ¿verdad? No le ayuda. En ese momento, ¿verdad? Ella desea que Jesús sea el que intervenga, ¿verdad? Y le pida que haga algo por su hermana. Y es ahí donde Jesús le responde: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. La historia nos muestra que incluso algo bueno puede ocupar el lugar equivocado. Marta no estaba pecando, no estaba lejos de Jesús, no estaba adorando un becerro de oro tampoco. Ella estaba sirviendo, estaba trabajando, estaba haciendo algo aparentemente correcto. Sin embargo, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y el problema no era el servicio para nada. El problema era que el servicio se había vuelto más importante que la relación que ella tenía que mantener en ese momento con Jesús. Y por eso nuestra obsesión con cambiar se ha convertido en una mesa, un mercader que está en el templo, tomando el lugar y privilegios que le corresponden solo a uno. Somos cristianos y pensamos que esa lucha constante está bien, que preocuparnos tanto por cambiar esa situación en específico está bien, pero a veces esa situación se está convirtiendo en algo más importante que la relación con Cristo, que es la que nos transforma. Mientras María estaba a los pies de Jesús, Marta estaba consumida por todo lo que sentía que debía hacer. Y muchos vivimos exactamente así. No estamos alejados de Cristo. Y yo personalmente toda mi vida he practicado el cristianismo y que aparentaba estar cerca de Dios, pero a la vez estaba tan lejos por prioridades que no eran Cristo. Estamos ocupados intentando arreglar nuestra vida para Cristo, intentando cambiar, vencer, resolver, y terminamos tan enfocados en el cambio que perdemos de vista a Jesús. Y como les decía y les repito, porque quiero que quede muy claro, el problema no es cambiar, el problema es cuando eso es más importante que aquel a quien de verdad deberíamos de entregarle todo, caminar de la mano, seguros de que Él está haciendo algo maravilloso en nosotros, que no se trata de nuestras fuerzas, de que a veces no entendemos. Y yo sé que muchos acá también saben que cuando dejamos de esforzarnos, cuando dejamos de orar por esa situación, cuando solamente nos enfocamos en Dios, parece como que esa cosa que tanto anhelamos ahí sí empieza a resolverse, ¿verdad? Cuando nos despreocupamos y no oramos tanto por esa situación. Una vez pedí consejo porque me abrumaba demasiado algo que estaba haciendo y me dijeron: deje de orar por eso. Deje de orar por eso, desgasta todo el día orando únicamente por eso. Gire su oración en otro entorno y verá cómo todo empieza a cambiar. Y ahí yo encontré una salida. Y ahora vamos a hablar de que Jesús no vino a cambiar específicamente tu conducta. Dios no quiere cambiar primero tu comportamiento, Él busca su corazón. Porque la religión nos dice que necesitamos cambiar para acercarnos a Dios, pero el Evangelio lo que realmente expresa es que acercándonos a Dios, Él transforma nuestras vidas. Romanos 7:15 dice: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Yo creo que ahí todos podemos levantar la mano, ¿verdad? A veces de manera inconsciente decimos: ya fallé otra vez, ya volví a caer. ¿En qué momento? Ni siquiera entiendo lo que me pasa, porque yo personalmente muchas veces fallé por tratar de tomar venganza. ¿Venganza contra quién? Contra Dios. Porque no pasó lo que yo quería, porque me siento frustrado, porque me siento cansado, porque en este momento específico siento que todo está mal. Entonces mejor me voy a desviar, mejor le voy a dar atención al problema, aquel pecado, aquella situación, y me regocijo en esa situación pensando que me estoy vengando porque Dios no hizo nada por mí. El verdadero daño se lo está haciendo usted. El verdadero daño me lo hice yo por años,
pensando que tomando venganza de Dios, Él ya se volvería a mí para correr como un chiquito mimado que necesitaba ayuda. Como esos chiquitos, ¿verdad? Que les pasa algo y exageran lo que les pasó y lloran porque solo buscan atención. A veces somos esas personas que solamente con nuestros actos y acciones gritamos desesperadamente por atención porque no hemos entendido cuál es nuestra identidad en el Señor. Y mendigamos y buscamos lo que somos en cualquier cosa. Queremos obtener valor de algo o de alguien que ni siquiera tampoco entiende su valor. ¿Cómo vamos a ser llenos? De ninguna manera. Y esa es la experiencia de miles de cristianos, estoy seguro. Conocen a Cristo, pero siguen intentando producir santidad mediante esfuerzo humano. Y la realidad es que nunca podemos producir vida santa en nuestras propias fuerzas. Por eso Jesús no vino simplemente a mejorar personas, vino a dar una nueva vida, que entendemos desde su sacrificio, como les mencionaba. Desde que nosotros somos conscientes de que a partir de su resurrección, eso habla de algo que también es referente a nosotros. No se trata de esforzarnos más, se trata de rendirnos más. No se trata de tratar de sostener ese peso tan grande. Todo lo contrario, es de bajar la guardia y caer rendido ante Él. Y sí, parece que eso nos va a aplastar y nos va a fulminar por completo. Pero en Dios la lógica es totalmente diferente. Por eso Él nos pide solamente depositarnos ante Él. La Biblia está llena de antitipos. Los antitipos son cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, que luego en el Nuevo Testamento cobran sentido de una u otra manera, ¿verdad? Representan algo en específico. Un ejemplo de un antitipo es, por ejemplo, cuando el pueblo del Señor tenía que sacrificar animales, ¿verdad? Y a través de su sangre y todo esto, redimir sus pecados. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Que viene el Señor, viene Jesús y Él hace lo mismo por nosotros. ¿Sí le encuentran sentido? Sacrificio de animales, pero en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ahora el Señor viene y nos demuestra que Él era el Cordero, ¿verdad? Que necesitaba ser sacrificado para nuestra redención. Y es que después de que el pueblo de Israel se estableció en la tierra prometida, Dios permitió que el rey Salomón construyera un templo para la adoración. Todos sabemos esto, ¿verdad? Y no era una construcción común, ¿verdad? Cuando yo traté de indagar un poquito más, de hecho hasta me salí un poco, ¿verdad? Mi esposa me tuvo que decir, bueno, no se vaya tan lejos, ¿verdad? Quédese centrado en una cosa, porque yo decía, bueno, la Biblia dedica capítulos enteros en describir los detalles de ese templo, ¿verdad? Oro, maderas preciosas, diseños elaborados, decoración impresionante. Era una estructura majestuosa que reflejaba gloria, belleza y valor. Y entonces yo decía, ¿por qué el Señor, si físicamente no está aquí, por qué iba a necesitar algo así tan lujoso? Y aquí en esta iglesia que, por ejemplo, repartimos tanto a los pobres y todo, ¿por qué ese dinero no lo usaron mejor para otra cosa? Tanta gente en necesidad que seguro había en ese momento. Y es aquí donde tal vez puedo pecar en equivocarme, ¿verdad? Pero les comento el pensamiento que yo tenía al leer esto. Y yo decía, ¿por qué un templo tan grande, una obra tan majestuosa para que la presencia del Señor habitara? Y sí, sabemos que Él lo merece todo, pero Él también a veces nos pide entregar todo y yo no encontraba lógica, ¿verdad? En esto. Pero bueno, es aquí donde surge esta pregunta interesante y es ¿por qué Dios decidió habitar en un lugar tan extraordinario? ¿Acaso Él necesitaba oro o necesitaba lujo? ¿Necesitaba un edificio impresionante? La respuesta es no, evidentemente. Y hablando de antitipos, que sabemos que es una representación de algo que ahora sucede, aquel templo era una sombra simplemente profética. Aquella obra majestuosa y extraordinaria era una imagen de algo mucho mayor. Hoy usted y yo somos ese templo.
En aquel momento el Señor necesitaba de ese espacio para habitar. Pero hoy entendemos que después del Pentecostés, usted y yo nos convertimos en el templo del Señor. Imagínese el valor tan grande ante los ojos de Dios que usted puede significar. Todo ese oro, esa madera preciosa, todo ese lujo, es la forma en la que Dios nos ve a nosotros. Vendremos a Él, dice Juan 14:23, y haremos morada con Él. El templo de Salomón no hablaba del valor de un edificio, hablaba del valor de la verdadera morada que Dios escogería, usted y yo. Muchas veces conocemos lo que su palabra nos dice en Salmo 139, pero no lo aplicamos tanto porque miren lo que dice en Nueva Traducción Viviente. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Ahora entendemos por qué tanto lujo, por qué tanta riqueza. Y usted y yo seguimos viéndonos como poca cosa. ¿Será que el problema también está ahí? De que usted no ha logrado definir cuál es su verdadera identidad en el Señor. Porque si nosotros nos viéramos como esta obra maravillosa, dejaríamos de mendigar tanto como lo hacemos. Seguimos viéndonos como el producto de nuestros errores, nuestras heridas y nuestras luchas, pero Dios nos ve como esa obra compleja, una obra maestra diseñada para ser su morada. Cuando olvidamos nuestro valor, terminamos negociando nuestra identidad con mercaderes. Y aquí volvemos al pasaje base que tenemos en esta prédica de Jesús derribando las mesas en el templo. Buscamos aprobación, buscamos validación, respuestas, también resultados, y entregamos nuestro templo a cosas que jamás debieron ocupar ese lugar. Y ahora hablamos de cuando el templo se llena de mercaderes. Juan 2 nos muestra algo impactante, y es que cuando Jesús entra al templo, encuentra ese montón de gente haciendo negocios en la casa de su Padre. Personas negociando dentro de algo que era sagrado para Jesús. Y aquí está la revelación de este pasaje. Los mercaderes no estaban afuera, estaban adentro. Y si hoy usted y yo somos ese templo, hoy muchas veces hemos permitido que mercaderes entren también. Mercaderes como cuáles, como la culpa, la vergüenza, la comparación, la aprobación de otros, la religiosidad, la frustración y la obsesión por cambiar. Todos ellos negocian nuestro valor. Todos ellos ponen en venta lo que usted y yo significamos. Y si recordamos esto, que somos una obra maravillosa llena de lujo y la estamos ofreciendo por un plato de lentejas, es ahí donde hemos levantado mesas en nuestro corazón. Si nosotros somos el templo, hemos levantado esas mesas también. Nos convencen de que valemos según nuestro desempeño. Nos hacen creer que Dios nos amará más cuando finalmente logremos cambiar. Esas personas o mercaderes, de manera figurada, nos hacen pensar que necesitamos más, que necesitamos vender para obtener más. ¿En qué sentido? En que tal vez usted no se siente aprobado y busca en las situaciones incorrectas comprar de una u otra manera esa aprobación. Y así con muchas otras cosas, terminamos entregando nuestro templo
a puros ladrones. Y por mucho tiempo lo hemos hecho y tal vez no nos hemos dado cuenta realmente. Pero ¿qué es lo majestuoso aquí? Que Jesús tumba las mesas. Y esta reacción de Jesús parece extrema. Incluso parece ofensiva, ¿verdad? Como ese maestro llega aquí al templo del Señor y derriba todo de una manera grosera, de una manera violenta. Hoy el Señor quiere hacer lo mismo con usted. Él quiere ofenderte, pero con su verdad, para que por fin esas mesas caigan y usted pueda entender realmente cuál es su valor. Ya ha pasado muchísimo tiempo para que usted todavía no logre descifrar quién es en Dios. El Señor va a entrar y va a permitir múltiples situaciones en usted. A veces decimos, pero ¿por qué si el Señor es bueno? ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué si el Señor es bondadoso? ¿Por qué a mí me tuvo que pasar esto? ¿Por qué yo tuve que atravesar esta situación si yo le busco, si yo le amo? ¿Será que el Señor entró? ¿Será que el Señor estaba afuera y por fin entró a su corazón? Y todo ese caos que aparentemente vemos alrededor de nosotros puede ser el Dios vivo y real en usted, de manera violenta, botando mesas para tomar el lugar que a Él le pertenece. Él volteó mesas, expulsó mercaderes, sacó a quienes estaban negociando dentro del templo. ¿Por qué? Porque aquello que el Padre había diseñado para un encuentro se había convertido en comercio. Y eso mismo sigue pasando hoy. Jesús sigue entrando a los templos, no para destruirlos, sino para limpiarlos. No viene a condenarte, viene a recuperar lo que le pertenece. Viene a derribar toda mesa que ocupa su lugar, la mesa de la culpa, de la autosuficiencia, del esfuerzo propio, del temor, la mesa del deseo obsesivo de cambiar. ¿Y saben qué es lo maravilloso después de todo esto? Que el milagro ocurre después de que caen las mesas. Mateo 21:14 relata que después de todo esto que les conté que pasó en el templo, vinieron a él ciegos y cojos y los sanó. Después de que Jesús limpia el templo, comienzan los milagros. Primero caen las mesas, luego llegan los ciegos, llegan los cojos, luego llega la restauración. Mientras había mercaderes, no había milagros. Y tal vez por eso usted no ha visto respuestas todavía en su vida. ¿Será que usted tiene demasiadas mesas levantadas en su templo que por eso no ocurre el milagro? Una vez que Jesús irrumpe con su poder, dice que empieza a manifestarse lo que desde un principio tenía que ocurrir en aquel lugar. Esos milagros y proezas extraordinarias. Tal vez Dios hoy no quiere señalar tu problema, quiere señalar una mesa en específico que Él necesita volcar. Porque cuando las mesas caen, la presencia fluye. Y donde la presencia fluye, los milagros suceden. ¿Cuántos lo creen? Los mercaderes representan los ídolos. Las mesas representan los acuerdos que hicimos con esos ídolos. La verdadera pregunta no es qué pecado debo vencer, qué circunstancia debo cambiar, qué respuesta necesito recibir. La pregunta es, ¿qué mesa necesita caer hoy? ¿Qué cosa ocupa más espacio en mi corazón que Jesús? Puede parecer algo aparentemente bueno, como les decía, pero está ocupando un lugar que solo le corresponde al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estoy buscando a Cristo o estoy buscando lo que Él puede hacer por mí? Porque a mí me pasó eso. Dejé de perseguir a Dios, a Jesús, para perseguir lo que yo pensaba que Él podía hacer por mí. Y fue ahí cuando fracasé totalmente. Salmos 37:4 nos da una señal de por dónde podríamos empezar a caminar. Dice este salmo: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué quiere decir? Primero viene el deleite,
Primero viene la relación. Primero viene Cristo y luego todo lo demás encuentra su lugar. Si logramos entender, primero luche por ser amigo de Dios. Primero luche por tener una relación cercana con el Padre. Primero deleites en el Señor. Por eso duele tanto, y lo tengo que decir, cuando venimos a este lugar a cruzar los brazos, cuando venimos a ver qué hace el vecino, cuando venimos de manera indiferente, porque si usted no logra encontrar un deleite en el Padre, como eso, esas peticiones que usted todos los días le interpone, Él va a hacer algo por usted. Si usted ni siquiera logra empezar con este principio básico, deleitarse en Dios, y todo lo demás el Señor lo irá haciendo. Todo lo demás irá encontrando su lugar. Hoy Jesús entra nuevamente en su templo, en usted y en mí, no con condenación, no con vergüenza, no con rechazo. Entra porque ama demasiado su casa para dejarla llena de mercaderes. Eso fue lo que pasó en aquellos tiempos y eso vuelve a pasar. El Señor te ama tanto que por eso interrumpe tanto tu vida. Él no puede dejar esas mesas ahí levantadas. Él no puede permitir que usted y yo sigamos rindiéndole devoción a algo que a veces se viste de oveja cuando es un lobo rapaz. Aquí la pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar que el Señor tumbe las mesas? Porque cuando las mesas caen, los ídolos también caen. Cuando los ídolos caen, la libertad llega. Esa libertad que tanto anhelamos. Y cuando la libertad llega, el milagro que tanto esperabas encuentra un espacio para manifestarse. Hoy mi milagro tal vez es estar casado y poder ser la persona que pensé que nunca iba a ser. Hoy mi milagro es entender que el Señor me vio tan diferente que como yo me catalogaba, que hoy todo lo que yo pensé que no podía hacer, hoy lo soy. Y todo el camino solamente me preparó para lo que está por venir para mí y lo que ha acontecido. Hoy el Señor solo quiere que mires hacia atrás, no con dolor, con vergüenza, con angustia, sino para tomar fuerzas y seguir adelante, para relacionarte aún más profundamente con Él, buscar abrazarlo completamente. Por ahí circula un video donde ponen a una persona vestida de Jesús y lo encierran en un cuarto y le dicen, ¿qué haría usted si Jesús estuviera frente a usted? Y cuando las personas entran, no paran de llorar, no paran de lanzarse a sus brazos, porque muy dentro de su corazón entienden que lo único que todo el tiempo han necesitado es esa cercanía con Dios. Pero como no lo vemos, a veces es tan difícil. Y nos ocupamos en tantas cosas, pero Jesús está aquí con los brazos abiertos. Él solo quiere que usted se derrame delante de Él. Él solo quiere que usted se entregue en sus brazos y llore y se desahogue y le diga lo culpable que se siente, sea sincero con Él. Dígale lo mucho que le duele esta situación, aunque muchos no la valoren, aunque muchos no le den la importancia, el Señor te entiende. Hoy solamente Dios está aquí con los brazos abiertos, esperando tener esa relación, esa intimidad. A veces no son necesarias las palabras. Esta semana hablaba con un amigo y me decía, es que a veces no sé ni qué decir, no sé ni cómo orar, pero el Espíritu Santo, el que nos da esa potestad para ser transformados, dice la palabra, que Él intercede por cada uno de nosotros. Y ese gemido del corazón que usted ni siquiera puede interpretar, Él lo interpreta y lo lleva al Padre y Él lleva las palabras correctas. No se preocupen, no se afanen. El Espíritu Santo está para ayudarnos. Es el bastón que necesitamos. Y cuando no sepa qué decir, cuando solamente salgan lágrimas, entienda que ahí está Él a su lado, juntándola una a una, tal vez escribiéndolas y poniéndoles palabras para que el Señor pueda entender qué es lo que sentimos.
Y al final entendemos que también toda esta lucha es por amor a Dios, porque le amamos. ¿Cuántos amamos al Señor? Nos equivocamos porque somos humanos y a veces no entendemos cómo es la fórmula, el secreto. Pero Él tiene compasión de nosotros. Él tiene misericordia de nosotros. Nuestra esperanza está en Cristo, resucitado, viviendo en nosotros. Tal vez has pasado años concentrado en aquello que quieres dejar atrás, pero Dios hoy te invita a poner tus ojos en la vida nueva que Él ya ganó para ti. No te enfoques en tu incapacidad, enfócate en su poder. No te enfoques en tu lucha, enfócate en Cristo. Porque cuando Jesús ocupa nuevamente el centro del templo, las mesas caen, los ídolos pierden su poder, comenzamos a caminar en la libertad que Él ya conquistó para nosotros. Hoy es una excelente oportunidad para recordar eso. Tenemos la Santa Cena. No enfoque solamente su mirada en aquel momento doloroso que le debería de tocar a usted. Enfoque su mirada en que sí, Jesús pasó por todo ese dolor, de que ese dolor me recuerda lo culpable que soy. Pero pasémonos al otro lado, donde Él resucita al tercer día y logra obtener la victoria sobre todo principado, sobre toda potestad que ha estado tratando de influenciar en usted, donde Él vence todas esas enfermedades, todos esos decretos, donde Él vence esa situación que usted está luchando día tras día y tal vez no ve resultado. Hoy enfoquémonos también en que la tumba está vacía, de que el Rey de Reyes vive y reina para siempre, siendo un ejemplo de lo que también ocurriría en nosotros, esa nueva vida en Cristo. Todas las cosas son hechas nuevas, solamente nos habla de aquel sacrificio que terminó en victoria. Esa victoria ya está en sus manos. Deje de preocuparse por eso. Solamente abracemos a Jesús.